Hola, hola. Tercera jornada para nuestra selección española, tercer rival a analizar. En este caso, selección de Eslovaquia. Un nuevo partido, una nueva final y esta sí que es la importante. No venimos haciendo las cosas del todo bien en estos dos últimos partidos. Y bueno, pues llegó la hora de la verdad, llegó la hora en la que la selección española, si quiere pasar de fase, tiene que hacer las cosas mejor que hemos estado presenciándolas en estas dos últimas jornadas y ante una selección que debutó con victoria en esta edición y que no nos pondrá las cosas nada fácil. Pasamos a sus señas de identidad, como siempre. Una selección que, a diferencia de la selección sueca, como ya vimos, o la selección polaca, es una selección que opta algo más por darle ese criterio de balón sobre todo a las posesiones y a las progresiones a campo contrario. Si bien es cierto que debemos destacar dos peculiaridades en su sistema. Un sistema 1-4-3-3, en el que sí optan por esas posesiones largas y especialmente cuando tienen rivales de algo menos entidad que ellos. Y la variante del 4-2-3-1, que quizá es un poco la que nos podemos encontrar nosotros en el partido ante nuestra selección española, en situaciones donde sí que quieren ser algo menos protagonistas con el balón. Más y más viendo esas dificultades que está teniendo la selección española para hacer daño a selecciones que se colocan en bloque bajo, bloque medio bajo, en campo propio, defendiendo muy bien, muy organizadas y con una fase defensiva muy trabajada y muy ordenada. Como os comento, ante equipos superiores, vamos a partir como que de selección española consideramos como un equipo superior, a pesar de que las cosas no estén terminando de salir, se van a mostrar como un equipo muy ganador, sobre todo en disputas y en segundas jugadas. Van a mostrar un centro del campo con ese tribote, bien con pivote, dos interiores, o bien con doble pivote y media punta, muy batallador en ese trabajo de disputas, en ese trabajo de segunda jugada, en ese trabajo de brega, ¿vale? Y una tercera seña de identidad característica y que viene desarrollándose muy bien en estos dos últimos partidos, sobre todo en el primero, en el del debut de Eslovaquia, es el protagonismo que vienen dando a sus laterales. Dos laterales muy largos, de recorrido, que crean superioridades numéricas en fase ofensiva y que van a poblar ese campo contrario para ayudar a sus interiores, ayudar a esa fase ofensiva, a sacar centros laterales o incluso a progresar por ambos perfiles. Por último, destacar uno de los peligros que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que controlar si queremos salir victoriosos en esta tercera batalla. Las transiciones. Equipo que va a manejar estas transiciones ofensivas muy a la perfección, con hombres referencia y sobre todo con jugadores que van a entrar desde segunda línea. Todo esto viendo que a la selección española sobre todo le cuesta profundizar, le cuesta progresar, le cuesta generar en campo contrario. Los equipos vienen conociendo ya muy bien a España y yo creo que esas transiciones hay que tenerlas muy en cuenta, hay que vigilarlas, ya que la selección de Eslovaquia tiene muy bien aprendida la lección y nos va a someter a trabajar a los espacios de nuestra espalda de nuestra defensa. Como siempre venimos haciendo ese recordatorio, ese recorrido, esa trayectoria de nuestros rivales, si la selección polaca, último análisis, último rival analizado, nos destacó por esa presencia de cuartos de final en la última edición del 2016, pues destacar con los números que llevó a cabo, ese protagonismo que tuvo también en esa edición del 2016 la selección de Eslovaquia, plantándose en octavos de final. Algo pues, que era histórico para ellos y que hizo que el fútbol de Eslovaquia pues, diera un giro de tuerca también a nivel europeo. Es una selección que ya se encontró esa primera victoria en la primera jornada y es una selección que todavía tiene mucho que decidir y que en esta tercera final, en esta tercera jornada
del grupo E, yo creo que va a tener mucho que decir y que nos va a seguir poniendo las cosas difíciles a una selección española que no termina de encontrar pues su comodidad dentro del torneo. En cuanto al 11 tipo, muy parecido a lo que nos podríamos encontrar en el debut de la selección de Eslovaquia en la primera jornada. Si bien es cierto que en la segunda jornada la selección de Eslovaquia cae derrotada por Suecia, con algunos cambios ligeros en el 11. Yo creo que esta tercera jornada va a optar más por la continuidad de ese equipo que salió victorioso en esa primera jornada. Una selección que mantiene una fase defensiva muy notable en el trabajo, partiendo de su portero, Dubravka, un portero del Newcastle, un portero curtido en 1000 batallas y que dota esa seguridad a la selección, esa seguridad que hace que mires atrás y que veas a un portero de las garantías del portero del Newcastle. Como he dicho anteriormente, dos laterales muy protagonistas con balón. Pekaric en el perfil diestro y Ubokan en el perfil izquierdo. El otro día estuvimos sobre todo siguiendo el partido de Eslovaquia para ver si esa tarjeta amarilla que acarreara la suspensión de Ubokan llegaba a tiempo y al final, pues muy inteligente el seleccionador eslovaco lo guardó en esos últimos minutos de batalla, en esos últimos minutos de guerrilla, en esos últimos minutos en los que podía caer esa segunda tarjeta amarilla para Ubokan, resguardó, pues yo creo que con vistas a tenerlo disponible en el partido de la selección española. Y una fase defensiva que viene complementada con una pareja de centrales que están haciendo un trabajo muy bueno en esta Eurocopa. Satka y sobre todo Skriniar, el jugador del Inter. Un jugador que ya hizo gol en la primera jornada, un jugador que viene demostrando ese porte y esa presencia y esa experiencia que también viene desarrollando en su equipo en el calcio y uno de los sin duda de los fuertes que nos va a presentar esta selección eslovaca. Independientemente de si aparece ese pivote por detrás o esos interiores por delante, ese 4-3-3, ese 4-2-3-1, yo creo que el trío de jugadores que van a desarrollar esa labor que he dicho al principio del análisis, esa labor de desgaste, esa labor de ganar esas segundas jugadas, esa labor de someter mucho al choque y a la disputa a esa fase intermedia de juego, yo creo que la presencia de Kutka, Rómada y, bueno, sobre todo Hamsik, yo creo que más que asegurada, especialmente la de Hamsik. Ahora hablaremos, uno de los jugadores de referencia y uno de los jugadores a tener en cuenta en el equipo eslovaco. Todos ellos acompañados de una fase ofensiva con dos extremos y con un delantero falso 9, como venimos diciendo, con mucha capacidad para recorrer espacios a las espaldas de la defensa y yo creo que será uno de los puntos fuertes a tener en cuenta por esta selección eslovaca, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que la selección española sobre todo está en campo contrario. Haraslin por el perfil derecho, Mack en el perfil izquierdo y bueno, un falso 9 en el que apuesta mucho también y muy bien esta selección eslovaca, que es el jugador del Colonia Duda. Es un jugador muy a tener en cuenta y que junto con Hamsik analizamos un poquito más en detenimiento. Marek Hamsik, un jugador experto, veterano, 33 años. Es un jugador que está terminando su carrera en el Göteborg después de pasar pues una cantidad increíble de años en el Nápoles y a un nivel y a un rendimiento enorme. Uno de los jugadores que en el calcio pues, se ha tenido en cuenta durante muchísimos años. Capitán, ídolo del país, ídolo de la nación. Es quizá el futbolista pues destinado a guiar a esa selección a la fase final. Yo creo que ya no solo por el nombre que
en el momento que leemos Marek Hamsik, sino por todo lo que aporta y todo lo que trabaja en una selección que al final se tiene que echar un poquito a sus espaldas. Jugador que le gusta poblar esas zonas interiores en perfil izquierdo, pero que también es capaz de trabajar con esa libertad de movimientos que le permite darle el míster. Ocupando diferentes zonas, diferentes carriles, llegando al área, incluso con gran capacidad también para rematar y para encontrar el gol. A su lado, otro de los jugadores que antes hemos citado y que yo creo que también tenemos que tener en cuenta. Ondrej Duda, el jugador del Colonia, jugador que está haciendo pues un buen trabajo también en la Bundesliga. Es un jugador que no termina de ser un delantero centro, pero que en la selección de Eslovaquia está dando un muy buen rendimiento en esa posición de falso 9, esa posición de asociación y de ayuda con Hamsik, para que no se sienta tan solo en ese enlace o en esa media punta. Es una pieza clave también de la selección. Es un jugador que se desenvuelve muy bien en la media punta, incluso puede caer a perfiles, jugador referencia en ataque. Es un jugador muy completo, ¿vale? Un jugador con un primer toque muy bueno y que esa capacidad de asociación con Hamsik es tremenda, es increíble. Casi con mirarse se conocen. Serán dos de las referencias, dos de los puntales a tener muy en cuenta, especialmente por el juego que caracteriza a la selección española. Como he dicho, una selección española que deja muchos espacios en campo propio y que jugadores de la talla de Duda o de Hamsik pueden aprovechar para hacernos mucho daño. Como siempre, si pasamos a la comparativa de la columna vertebral, hoy me ha gustado destacar la presencia de un jugador español que no veníamos citando, que no veníamos hablando y que yo creo que puede ser una de las soluciones a dar a uno de los problemas que está teniendo nuestra selección española. Creo y considero que la selección española necesita cosas diferentes, necesita variar, necesita cambiar cositas para encontrar soluciones que no están llegando. Ahí es donde yo he querido introducir la presencia de Fabián. Creo que es un jugador que nos puede dar cosas diferentes, que nos puede aportar cosas diferentes, que está teniendo poco protagonismo en esta edición y que creemos que puede ser una variante y una alternativa muy buena a encontrar esa solución que quizá no estamos encontrando. Enfrente, una columna vertebral eslovaca con 4 jugadores claves, 4 jugadores fijos y 4 jugadores que nos van a hacer trabajar muy bien y mucho si queremos sacar adelante este partido y queremos estar en la próxima, en la fase final. Dubravka, el portero del Newcastle, con unas referencias pues brutales, incluso por encima de nuestro portero Unai Simón. Skriniar, el jugador central del Inter, con unos números también de top, ¿no? Es un jugador que en las dotes de fase defensiva, pues destaca de forma sobresaliente. Hamsik, uno de los jugadores insignia de esta selección eslovaca que antes hemos citado. Y Duda, el jugador que hace de falso 9, ese jugador que hace de falso delantero centro y que aporta cosas muy diferentes a las que puede aportar un delantero centro. Ahí vemos esa comparativa con Gerard Moreno, en la que Gerard Moreno, pues evidentemente en números de delantero centro, números de jugador de fase ofensiva, pues evidentemente le es superior. Sin embargo, esa asociación Hamsik-Duda es en lo que quizá debemos insistir, quizá debemos preocuparnos más, si bien es cierto porque la selección española permita o deje más espacios para maniobrar. Si pasamos un poquito a lo que nos vamos a encontrar en ese análisis que siempre hacemos táctico, cositas muy puntuales y muy claras que hemos encontrado en la selección eslovaca. Sin balón, ¿vale? Es un equipo que se va a disponer como el resto de los equipos que nos hemos encontrado. Un equipo que se va a disponer en un bloque medio muy compacto, en ocasiones ese bloque bajo, cuando sea sometido a una posesión larga de balón,
en un dibujo 1-4-4-1 con algunas peculiaridades. El jugador que haga esa posición de interior izquierdo, como venimos viendo en la animación, va a defender al pivote rival por delante suyo, el interior derecho por detrás del otro pivote o interior de su costado, y el jugador que juegue de pivote va a vigilar de cerca siempre al media punta o interior que no vigile el interior contrario. Esto siempre ocurre porque el primer interior, el interior izquierdo, siempre se va a encargar de ese hombre que tiene a su espalda. A su vez, siempre va a estar preparado para saltar con el central que recibe libre y que no cubre el delantero referencia en este caso. Es un movimiento muy peculiar, es un movimiento muy asiduo y es un automatismo que viene muy bien trabajando esta selección eslovaca sin balón. A su vez, como vemos en esta animación, es un equipo que va a tender a controlar muy bien las inferioridades numéricas en medio campo. Ahí es donde hemos hecho referencia a que son jugadores muy batalladores, jugadores que tienen una fe ciega en la disputa de la segunda jugada, en la disputa del balón dividido, en que no se le genere esa superioridad numérica por dentro, y ahí es donde ellos dan el resto, ¿vale? Por eso ese tribote, bien mediante doble pivote con media punta o bien mediante pivote con interiores, ¿vale? No obstante, nos vamos a encontrar una selección española que en principio tiene que mover bien, ¿vale? Y mucho el balón de lado a lado. Esa puede ser la consigna necesaria de la selección española para que este orden defensivo y esta igualdad numérica que intenta propiciar la selección eslovaca, pues tenga algo de lagunas y pueda verse beneficiado de ello nuestra selección española. Con balón, cuando la selección eslovaca pues opta por el 4-3-3 que hemos comentado al principio del análisis, hay que reconocer que es una selección divertida con balón. No es una selección como la que nos hemos encontrado con la selección polaca o con la selección sueca. Es una selección que ese trato de balón le gusta tenerlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este 1-4-3-3 normalmente lo lleva a cabo con selecciones de más o menos de su nivel o inferior. Al final va a tener enfrente a España. España, evidentemente, tiene que ser, como en el resto de los partidos, una selección que tiene que dominar, que tiene que ser dominadora y que tiene que ser, sobre todo, protagonista con el balón. Ante esto, ese juego divertido que quizá puede plantear un poco la selección eslovaca, evidentemente no va a aparecer. Va a aparecer un más, ese trabajo más de transiciones. No obstante, si en ocasiones la selección eslovaca es capaz de optar por ese juego atrevido, ese juego divertido, ante rivales con un punta, va a lanzar a sus laterales de forma brutal. Como vemos en la animación y hemos dicho al principio del análisis, va a dar mucho protagonismo a sus laterales. Sus extremos interiorizan, ¿vale? Sus extremos van por dentro, dejan el carril a los laterales y acumulan jugadores en esas zonas ofensivas, ¿vale? Para atacar la espalda del interior rival, que siempre va a saltar, y los costados del pivote. Estos primeros pases van a quedar siempre gobernados por centrales o por el pivote o aquel mediocentro que haga más labores defensivas. Aquí se van a crear estas especies de triángulos que vemos a continuación, ¿vale? Para generar esas ventajas, especialmente con los centrales, especialmente el central saliendo en conducción. Aquí el protagonismo de los centrales saliendo en conducción no es prioritario ni por derecha ni por izquierda. Ambos centrales yo creo que tienen buen criterio y buena salida de balón para generar esa superioridad numérica por dentro y fijar a jugadores rivales. La superioridad que se cree y que se ejecute, sobre todo, ¿cómo va a acabar o cómo va a finalizar? Pues principalmente va a acabar con un pase al lateral alto, ¿vale? O una filtración por dentro. Aquí es donde tiene que estar muy atenta la selección española para que eso no suceda.
ese juego por dentro, esa filtración del juego por dentro, es muy bonita, pero también muy atrevida. Yo creo, sinceramente, que al final, jugándose lo que se está jugando Eslovaquia, jugándose lo que se está jugando España, quizá estos automatismos se den mucho menos que se han dado en el primer y segundo partido. Al final nos estamos encontrando un torneo en el que, bueno, pues la igualdad impera. Al final nos encontramos en un partido clave para las dos selecciones que van a buscar su pase a la final, a la fase final, perdón, y quizá ese riesgo de asumir, sobre todo balones, filtración de balones por dentro, o quizá esas subidas de centrales con balón controlado, sean más habituales que las que hemos encontrado en la selección eslovaca en el primer partido y segundo partido. Creemos y optamos por un orden defensivo, como veníamos diciendo con la selección sueca, con la selección polaca, y sobre todo apostar por esa transición. Esa transición, pero siempre acompañada por ese trabajo de brega, ese trabajo de fuerza, ese trabajo de músculo que el tribote de la selección eslovaca va a aportar por dentro, como he dicho anteriormente, para ganar esas segundas jugadas, ganar balones divididos y presentarse con poquitos toques y, sobre todo, aprovechando los espacios que pueda dejar la selección española a sus espaldas, con poquitos toques, con la presencia, evidentemente, de sus 3-4 jugadores referencia y que mejor manejan esa fase ofensiva. Hasta aquí el análisis de Eslovaquia. Esperemos, crucemos los dedos, que nuestra selección española encuentre esa solución, encuentre soluciones, encuentre alternativas a lo que viene siendo el juego que está desarrollando en estas dos primeras jornadas y consigamos pasar a la fase final, que yo creo que es de obligada presencia para nuestra selección.